seguimos conversando con el economista Luis Rojas. Luis, en términos de lo que podría hacer el Estado para ayudar un poquitito con la situación en otros bienes y servicios, como ya estuviste mencionando en el bloque anterior, ¿qué te parece que se puede plantear? Evidentemente el rol del Estado para ir controlando este tipo de situaciones es fundamental para también precautelar por el poder adquisitivo de las familias de menores recursos. Sí, Eduardo. Bueno, como decíamos, la inflación tiene que ver con el precio, pero tiene que ver con el ingreso de la gente, con los salarios, con el mercado laboral. Entonces, ¿qué tenemos en Paraguay? Tenemos un mercado laboral en general débil, un mercado laboral bastante informal, o sea, el nivel de informalidad en el empleo en Paraguay está en torno al 65%. O sea, informalidad quiere decir que el trabajo es inestable, el trabajo tiene un salario irregular, un salario bajo en general, sin seguridad social, sin contrato. Entonces, en esas condiciones, los ingresos de la gente son inestables y en consecuencia la disponibilidad de dinero es inestable y los recursos para comprar, ¿verdad? Los bienes, los alimentos, las cuentas, son inseguros, ¿verdad? O son muy volátiles, muy cambiantes. Entonces, tenemos ese mercado laboral en Paraguay, alta informalidad, baja cobertura en la seguridad social, bajos salarios en general, por lo menos para un 70% de la población, gente que gana menos del salario mínimo, todo el sector de la agricultura familiar campesina con bajos ingresos, ¿verdad? Con problemas de comercialización. Eh, entonces, la consecuencia de eso es que la gente tiene dificultades para comprar, para acceder, ¿verdad? A los bienes básicos, ¿verdad? Alimentos y demás, transporte, comunicación, eh, salud, educación. Pero aquí está un tema importante, ¿verdad? Que el acceso a bienes y servicios por parte de la población no solamente se da a través del mercado, no solamente a través de la compra, sino el Estado, el sector público también es un proveedor central de bienes y servicios para la población. No solo en Paraguay, sino con mucho más fuerza, con mucho más recursos. Esto se da en países desarrollados, ¿verdad? En los países europeos, en países latinoamericanos, en países asiáticos, de diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, la salud, la educación. La educación, hay países donde el sistema educativo es público, gratuito y de calidad, de muy buen nivel, tanto a nivel primario, secundario, colegios y universitario. Incluso la universidad está financiado por el Estado. Entonces, si una familia, bueno, utiliza la educación pública, no tiene que quitar del bolsillo para que el chico, para que el hijo estudie y también tenga otros conocimientos, por ejemplo, estudios de inglés, estudios de informática, estudios técnicos. Eso el Estado podría proveer con mucho más fuerza, con mucho más inversión. Entonces se descarga eso del presupuesto familiar, la parte de educación que lleva muchos recursos. En general, 5 o 6% del presupuesto familiar se va en educación. Otro servicio que el Estado puede garantizar es la salud, los servicios de salud. Ahí tenemos la atención médica, tenemos los estudios que la población tiene que hacerse periódicamente, los medicamentos. Pero en nuestro país la salud está desfinanciada, ¿verdad? O sea, no hay medicamentos, muchas veces la mayoría de los estudios hay que pagarlos, ni qué decir cuando hay enfermedades más graves, accidentes, ahí sí hay que vender la casa, el auto o lo que sea, ¿verdad? Las polladas, las rifas para poder financiar. El Estado podría financiar un sistema de salud pública mucho más integral para que la gente no esté gastando del bolsillo. Entonces le reducís el gasto en esos rubros que el Estado puede proveer servicios, buenos servicios en educación y salud. Pero no solamente allí, en el transporte. Tenemos un sistema de transporte público muy deficiente en Paraguay. La gente gasta mucho dinero en transporte. No se han hecho los cambios necesarios para tener un metrobús, un subte, trenes, bueno, diversificar el sistema de transporte. Hoy tenemos un mal sistema de transporte público
y totalmente dependiente de los combustibles fósiles, de los hidrocarburos. Se podía haber utilizado mucho más la electricidad que tenemos en abundancia en Paraguay. Con eso se hubiese podido reducir los costos en el tema de transporte para que sea menos pesado, digamos, el gasto en transporte. Hoy día el gasto en transporte de las familias en Paraguay es el 15% de todo el presupuesto familiar. 15% se va en movilidad. Es muchísimo y tiene que ver con el mal servicio de transporte, y el Estado puede ayudar, invertir y reducir esos costos en transporte. De muchas maneras. Un ejemplo es el estado de las calles. Las calles están en muy mal estado. Eso impacta en los vehículos, en las motos. Eso deteriora a los vehículos y permanentemente tienen que estar recurriendo al taller, a la reparación, que es un costo adicional, ¿verdad? Si hubiesen estado en buen estado la infraestructura vial, no habría tanto gasto de mecánico, ¿verdad? Entonces, otra falencia del Estado ahí se puede notar. En vivienda pasa lo mismo. En nuestro país es muy caro acceder a un lote, a una tierra, tanto en el campo, en el sector rural, como a nivel urbano. Un lote para una vivienda es muy caro, hay que pagarlo a 10, 15, 20 años a tasas de interés altas. Y ahí falta una política de vivienda y una política de regulación también en el acceso a la tierra, para que no sea tan caro, digamos, el alquiler, la cuota del lote. El Estado puede promover programas, digamos, de loteamientos en mejores condiciones, y eso alivianaría mucho el presupuesto familiar de gastos en vivienda, ¿verdad? Vivienda, lote, alquileres, acceso a la tierra. También podría mejorar la provisión de agua y electricidad. Los costos tampoco son bajos. Si hay un buen manejo, hay menor corrupción en ANDE y en ESAP, en la provisión de estos servicios, y hay más inversión, va a bajar el costo de la electricidad y del agua, que también suman, digamos, al presupuesto familiar. Es otro gasto. Y finalmente también podemos señalar la seguridad física de las personas. Es fundamental. O sea, que el Estado brinde seguridad para la población. Pero como no hay seguridad, hay delincuencia, hay una situación social muy deteriorada. Entonces, la gente, ¿qué hace? Construye una pared cada vez más alta, le pone alarma a la casa, le pone alarma al auto, pone esas cercas encima de la muralla. Si puede, electrifica; si puede, contrata un guardia privado. Una cantidad de gastos por la situación de inseguridad en la que estamos, ¿verdad? Entonces, si el Estado garantiza la seguridad de la población, la gente no tendría que gastar en todas esas cosas, ¿verdad? O sea, se aliviana el presupuesto familiar cuando el Estado cumple su rol. Lo mismo la seguridad jurídica. Hoy día el Poder Judicial está desprestigiado, altos niveles de corrupción, no hay garantías de igualdad para las personas. Entonces, la gente que entra en el Poder Judicial, una demanda, un problema jurídico, gasta millonadas en abogados, en procesos larguísimos, por esa falta de seguridad jurídica también. En resumen, el Estado puede proveer bienes y servicios de calidad en diversos aspectos, ¿verdad? Para que la gente pueda acceder a esos bienes sin tener que pagar costos muy elevados, y de esa manera destinar los recursos que las familias tienen, que ya dijimos que son bajos, un mercado laboral deprimido, bajos salarios. Podrían priorizar mejor sus gastos a lo fundamental, apoyándose en un Estado que les ofrece otro tipo de bienes y servicios necesarios para las familias. Sumamente interesante, Luis, lo que estás planteando, porque este tipo de cuestiones usualmente no se suelen relacionar mucho a lo que sería la inflación, pero tienen muchísimo que ver, como estás diciendo. Evidentemente, si el Estado garantiza muchos de los servicios que evidentemente debe garantizar, las familias tal vez no estarían incurriendo en tantos gastos. Luis, nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis. Esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Un placer, Eduardo, muchas gracias, y bueno, estaremos predispuestos siempre.